Un saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el deseo de que se encuentren gozando de las bendiciones maravillosas que cada día Dios nos da, de esas misericordias que se renuevan cada mañana. Qué gozo el poder llegar hasta ustedes con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Qué gozo el saber que adoramos y servimos a un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios que transforma las vidas, un Dios que hace un poco más de 2000 años envió a su Hijo, el único Hijo que Él tiene, Jesucristo, a este mundo para ofrecernos la reconciliación. Eso es lo más maravilloso que nosotros podemos tener en este mundo, en esta vida. Y estamos en esa época, en estos momentos, ese tiempo del año en el que en el mundo entero se celebra la pasión de Jesús. Ese tiempo, ese evento en el que Jesucristo dio su vida para rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Vemos a través de la palabra de Dios que desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva pecaron, engañados por Satanás, Dios prometió enviar a su Hijo a ofrecerse para reconciliarnos consigo mismo. ¡Qué amor tan maravilloso! ¡Qué amor tan incondicional! ¡Qué amor tan excelente el de nuestro Dios! Yo me gozo y espero que tú también, al meditar en ese amor de nuestro Dios, que no viendo nuestra maldad, nuestro pecado, dio a su Hijo para rescatarte a ti, para rescatarme a mí de la esclavitud del pecado. Y Cristo mismo, andando en esta tierra, en su ministerio terrenal, resumió el origen, el motivo y el propósito de su misión al venir a este mundo, como lo dije al principio, hace un poco más de 2000 años. Y en Juan 3:16, Cristo, hablando con Nicodemo, le dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dijo: Dios amó tanto al mundo. Ese es el motivo de enviar a su Hijo. Y luego dice que dio a su único Hijo. Esa es la acción del amor de Dios hacia nosotros. Y luego dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ese es el propósito de Cristo al venir a esta tierra. El amor fue el motivo. Y vemos que Cristo, al ser enviado, es la acción de nuestro Dios, y el propósito es para que tú y yo seamos librados de la condenación eterna. Y así lo dice, sino que tenga vida eterna. Esa es la culminación del plan de Dios establecido desde antes de la creación. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Bendito sea nuestro Dios. El sacrificio de Cristo, que fue preparado desde antes de la creación, nos da a nosotros, nos ha asegurado hermosos e incalculables beneficios. Y esto es exclusivo a todos los que creemos, a todos los que han creído y a todos los que creerán en Cristo para salvación. Esto nos lo indica la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que te quiero hablar. El tema del día de hoy es beneficios del sacrificio de Cristo. Te lo voy a repetir: beneficios del sacrificio de Cristo. Y oremos antes de comenzar este tiempo en la palabra. Señor, gracias por este día precioso, el cual tú has diseñado para que te alabemos, para que te bendigamos, para que te adoremos. Y esto es lo que estamos haciendo hoy al reunirnos a través de estos medios, Señor, el poder a través de tu palabra escudriñar, Señor, tu mente y saber cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Y en esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que tú ilumines cada mente, Señor, que a través de esta palabra podamos entender mejor a nuestro Dios, podamos ser mejores servidores y adoradores, que podamos hacer lo mejor que está de nuestra parte para adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Yo te ruego, toca los corazones, las vidas, las mentes, transforma, Señor, a través de tu palabra en este día. Toma el control de cada mente, cada corazón, el ambiente donde llegue esta señal, este estudio, este mensaje, Señor, que sea un ambiente en el cual, Señor, tu Espíritu venga
a llenar las vidas, a transformar los corazones y los pensamientos. Todo esto lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué maravilloso el amor de Dios y los beneficios que nosotros recibimos a través del sacrificio de Cristo son varios. Voy a empezar y el primero que te voy a hablar, el primer beneficio es la justificación. Eso es lo que Dios hace por aquellos que habíamos estado esclavizados por el pecado desde el principio de la creación. En Romanos 5:1 Pablo nos lo declara, dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Ahí está. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Ahí está. Él lo hizo por nosotros para reconciliarnos y así justificarnos. La justificación trae reconciliación con Dios y Pablo enseña a la iglesia, a cada uno de nosotros, el hecho de que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe en Cristo, su Hijo amado. Y en el verso 6 de este mismo capítulo de Romanos 5 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Vemos que aquí Pablo nos está enseñando la doctrina de la depravación total, la doctrina de la incapacidad total del ser humano de alcanzar la salvación. Cuando éramos totalmente incapaces, nadie por sus propios medios, por su propia inteligencia, destreza, capacidades, bondades, atributos, talentos, puede llegar a la salvación. Es necesario venir a Cristo Jesús para poder ser justificados. Somos incapaces, querido oyente, de poder llegar a la gloria de nuestro Dios. Es únicamente a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz al morir en nuestro lugar por nosotros, dice Pablo, los pecadores. Y si vas conmigo a Romanos capítulo 3, aquí mismo donde estamos, solo vayamos 2 capítulos antes. Romanos capítulo 3, versos 10 al 18. Dice así: como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Aquí nos descalifica a todos sin Cristo. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. Esta es la incapacidad. No hay ni uno que haga lo bueno de acuerdo a lo que Dios estableció, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Aquí vemos la condición real del ser humano sin Cristo, pero gracias a nuestro Dios que envió a su Hijo para darnos vida eterna, para justificarnos. La justificación nos ha atraído a Dios, nos ha reconciliado con ese maravilloso Dios que nos creó para alabanza de su gloria. Aleluya, como lo dice Pablo. Y en Tito 3:5 Tito nos enseña diciendo: Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habríamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Aquí vemos una vez más que el apóstol Pablo en esa carta a Tito, su compañero de milicia, le dice
que Él nos salvó no por las obras que hayamos hecho. Nadie podemos hacer nada para salvarnos del lago de fuego. Y si vamos a Hebreos, también en Hebreos vamos a encontrar algo maravilloso. Ve conmigo a Hebreos, vamos a ir al capítulo 9 y vamos a ver el verso 26 de Hebreos 9, donde también el escritor nos habla claramente de esa justificación. Dicen en Hebreos 9:26, al final de este verso, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Ahí está, quitó el pecado, nos justificó mediante su propia muerte en sacrificio. No te gozas, es gratuita la salvación, no tienes que tú irte de rodillas, no tienes tú que hacer nada de esfuerzos para alcanzar la salvación. Solo aceptar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz como suficiente para el perdón de tus pecados, para aplacar la ira de Dios en contra de nosotros. Solamente hacer ese paso de fe y decir, si acepto ese sacrificio, te da a ti la justificación. ¡Qué maravilla! Ese Dios que nos hizo, ese es el mismo Dios que quiere librarnos del infierno. El segundo beneficio que obtenemos nosotros a través del sacrificio de Cristo es el gozar de dulce comunión con Cristo Jesús, dulce comunión con nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Una vez que Dios quitó el pecado de en medio, porque el pecado era la barrera que nos separaba de Dios, una vez que esa barrera es eliminada por la sangre de Cristo, podemos acercarnos a Él, al Padre, con toda confianza. Podemos acercarnos como que es nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro todo. Y podemos gozar de su presencia, podemos gozar de su compañía eternamente. Ve conmigo a el Evangelio de Juan. Vamos a Juan, ahí vamos a encontrar también esto bien dicho por nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 14, Juan 14, vamos a ir al verso 20 y al verso 23. Juan 14, 20 y Juan 14, 23. Cristo hablando dice, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Esa es comunión. Eso es la comunión más íntima que un ser humano puede tener con ese Dios que nos creó. Qué maravilloso. Dijo Cristo antes de ofrecerse a sus discípulos, cuando yo vuelva a la vida, cuando resucite, van a saber que realmente soy el Hijo de Dios, que estoy en mi Padre. Pero no solo eso, que ustedes han creído en mí, por tanto ustedes están en mí. Y no solamente ustedes están en mí, sino que yo estoy en ustedes. Cristo habita en los hijos de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y en el verso 23 nos dice, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Ahí está la comunión. Qué dulce comunión podemos nosotros gozar con nuestro Salvador, con nuestro Padre, a través de ese Espíritu Santo que Él depositó dentro nuestro cuando nos justificó, cuando nos lavó, cuando nos regeneró, cuando nos hizo parte de su familia, sus hijos. ¡Qué glorioso! Te gozas, hermano, hermana, te gozas, oyente, en este día, escuchar estas verdades tan poderosas y tan maravillosas que nuestro Dios nos da. ¿Qué otro beneficio nosotros recibimos a través del sacrificio de Cristo? Gozamos de su amor. Gozamos del amor de Cristo, el amor del Padre, el amor del Espíritu que está en nosotros. En Romanos 5:5 dice el apóstol Pablo que
en nosotros se derramó el amor por medio del Espíritu que fue dado a nosotros en la salvación. Y eso es lo más maravilloso. Aquí mismo en Juan, vayamos al capítulo 15, perdón, y vamos a ir al verso 9 y 10 de Juan 15, y dice: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Es un mandamiento. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Ahí está la condición. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer y gozar del amor de Cristo es el hecho reflejado en nuestra obediencia. Si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Si no le amamos, no guardamos sus mandamientos. Ahí está la diferencia entre los hijos de Dios y aquellos que no lo son. Podrán ser simpatizantes, podrán ser gente muy religiosa, muy abnegada, muy buena, pero si no obedecemos totalmente los mandamientos de Dios, el amor de Cristo no está en nosotros. No lo amamos como decimos y profesamos hacerlo. Y esto esa es la clave, esa es la condición. El estar en sus mandamientos declara nuestro amor por Él. Y también Juan, pero ahora en una de las cartas que al final de la Biblia encontramos, en su primera carta, vamos a ir al capítulo 4 de Primera de Juan, y vamos a ir al verso 16 y 17 de Primera de Juan. Y dice así: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Eso es maravilloso. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Ese es el gozar de su amor. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto, va perfeccionándose. Es paulatino, es día con día, pero se necesita la comunión. Por eso gozamos del amor de Cristo después de gozar de la comunión. Van de la mano. Y por eso dice el apóstol: y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Si le amamos, vamos a seguir sus pasos. Si le amamos, vamos a vivir como Él es. Si le amamos, nosotros vamos a amar como Él ama. Su amor nos da seguridad. Su amor nos impulsa a amarle más, a obedecerle cada día mejor. Y ese amor nos transforma para que nosotros podamos representarlo como debemos hacerlo en este mundo. Nosotros somos los testigos. Nosotros somos los representantes. Y claramente el apóstol lo dice: si el amor está en nosotros, es porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Qué maravilloso esto que estamos viendo de nuestro Dios. Alabemos su nombre, glorifiquémosle, porque Él nos ama tanto que día a día sus misericordias son nuevas sobre nosotros. Cada día gozamos de su comunión. Y el otro punto que traigo, el otro beneficio del sacrificio de Cristo, es que gozamos de vida eterna. Si vamos a Romanos, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, Romanos capítulo 6 y versos 23, lo sabemos hasta de memoria. Romanos 6:23 es uno de los versos que utilizamos para la evangelización. Y dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí está. El pecado es la condenación, es la paga del pecado. El pecado no queda impune. El pecado
no nos morimos y ahí se terminó todo. Dice la palabra en Hebreos 9:27, está establecido que todo hombre muera una sola vez y después de esto es el juicio que viene sobre la humanidad. Por eso es que una vez y para siempre Cristo murió por nuestros pecados, para que todo aquel que en él crea no tenga que enfrentar ese juicio de condenación, sino que ha recibido el regalo que Dios da, la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Si Cristo es tu Señor, tienes la vida eterna. No puedes decir Cristo es mi Salvador, pero no es mi Señor. Tiene que ser tu Señor. ¿Y cómo sabemos que es nuestro Señor? Cuando estamos sometidos a Él, cuando guardamos sus mandamientos, le amamos, es nuestro Señor, estamos totalmente a su disposición, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos esclavos por amor a Cristo Jesús, quien nos amó a nosotros y Él se hizo esclavo para salvarnos a ti y a mí. Gloria a nuestro Dios poderoso. Si vamos a Juan 6:40, ve conmigo a Juan 6:40, es algo maravilloso que está aquí de la palabra para que te goces conmigo. Juan 6:40 nos dice de la siguiente manera: pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Gozamos de esa vida eterna. Es una promesa que tenemos los hijos de Dios, la vida eterna. No es una fantasía, sino que es una esperanza bienaventurada, una esperanza segura, porque fiel, dice la palabra de nuestro Dios, es el que prometió. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y en Juan 10:28 dice Jesús: les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitárnosla. Es una seguridad que tenemos. Nadie puede quitármelas. Qué hermoso es la seguridad de la vida eterna que gozamos los hijos de Dios. Y si vamos a Juan 17 y verso 3, también ahí encontramos cosas hermosas que el mismo Cristo Jesús dejó para ti y para mí, los que creemos en su nombre precioso. Juan 17:3 dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¡Wow! Tenemos vida eterna en ese maravilloso Hijo de Dios. Y también en Primera de Juan, ve conmigo ahí a Primera de Juan, vamos a ir al capítulo 2 y verso 25 de Primera de Juan. Dice la palabra de nuestro Dios así: y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. ¡Wow! En este mismo contexto, el apóstol Juan dice: ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio, que Cristo es el Salvador, que vino a darnos la vida eterna. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Volvemos a la comunión. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. ¡Wow! ¡Qué hermosa! La palabra misma se corrobora a sí misma para que tú y yo podamos gozar de estas verdades eternas, estas verdades que nos dan gozo, nos dan alegría, ese gozo que nada ni nadie puede arrebatar. Gloria al nombre de nuestro Señor. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro beneficio tenemos por el sacrificio de Cristo? Tenemos la seguridad de la salvación. Eso es lo que Cristo nos enseñó en su palabra. Es lo que Cristo nos dejó en Juan capítulo 10, que hemos leído, pero regresemos una vez más. Juan 10:27. Ahí vamos a ver la seguridad de nuestra salvación. Y dice así: mis ovejas
escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Y aquí está la seguridad. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Qué seguridad tan completa nos habla Cristo. No solamente Él, sino que el Padre, los dos, nos tienen asidos de la mano y nada nos puede arrebatar de esas manos preciosas. La seguridad de nuestra salvación no depende de nosotros, es totalmente de Dios, y te lo voy a demostrar en Filipenses 1:6. Pablo, hablando a la iglesia, escribiendo a la iglesia de Filipos, dice en 1:6, de manera, Filipenses 1:6, está en Efesios, perdón, Filipenses 1:6, vamos allí, y dice la palabra de Dios así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Wow. Es muy clara la palabra, ¿no? Dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra buena en ustedes, quizá la pudiera continuar si siguen creyendo, si siguen amando, si siguen, ¿verdad?, portándose bien. No es lo que dice la palabra. Dice que Él la va a continuar porque Él la comenzó. Es una obra perfecta. No depende de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes a los mandamientos de Dios. Dejar que su Espíritu que ya reside en nosotros sea el que nos ayude a cumplir la ley de Dios, a cumplir los mandamientos de Dios. Y Él mismo nos llevará hasta ese día glorioso en el cual seamos glorificados juntamente con Cristo. Si Dios comenzó en ti la buena obra, escúchalo bien, Él la va a terminar, pero esto no nos da a nosotros licencia de hacer lo que nosotros queramos, porque somos siervos, somos esclavos y realmente pertenecemos a Dios. Cristo es nuestro amo, nuestro Señor. Eso es lo que quiere decir nuestro Señor, que es nuestro amo, y su voluntad es totalmente sobre la nuestra. Tenemos que estar sometidos a Él y así llegaremos a ese día. Nadie que no se someta al señorío de Cristo puede decir que es salvo y que puede llegar hasta el día de la glorificación. Es únicamente los que realmente son salvos y no pecan delante de Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Los que no pequen, hablo deliberadamente. Claro que tenemos el pecado aún en nuestra carne, pero cuando alguien siempre está planificando el pecar, quiere decir que no está en Cristo Jesús. Pero si estás en Cristo Jesús, tienes la seguridad de la salvación, de la vida eterna. Y por último, el último beneficio que traigo en este día, son infinidad de beneficios, pero estos son los más maravillosos que podemos meditar el día de hoy. Gozamos también de la santidad. Ese es otro beneficio que se nos dio al creer en Cristo Jesús. La santidad no significa que estás en un convento, que estás retirado, ermitaño, ¿verdad?, en una montaña ya para no pecar. La santidad significa estar separados de la corriente de este mundo. Eso es lo que significa santidad, separados de entre el mundo. Ya no pecamos como el mundo, ya no razonamos como el mundo, sino que ahora Cristo, a través de su Espíritu Santo, dirige nuestra vida. Y Primera de Corintios 1:2 dice: a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo, Él los hizo santos por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Él los separó del mundo a través de Cristo, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y de nosotros. Ahí está la condición para poder ser santos. Cristo tiene que ser nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador. Aquí mismo en este capítulo 1, ve conmigo el verso 30 y dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Esa es la comunión, esa es comunión con Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿Por qué nos hizo puros y santos? Porque ya no podemos pecar y ya, no. Nos hizo puros y santos porque nos revistió de Él. Él quitó los trapos harapientos del pecado que tú y yo teníamos, esas ropas de inmundicia, y Él nos revistió de su santidad, nos revistió de su justicia al liberarnos del pecado. Qué hermoso, qué maravilloso. Bendice a Dios conmigo en este día. Dile: gracias, Señor. Gracias por Cristo, por estos beneficios maravillosos. Y aquí en Primera de Corintios también, ya que estamos meditando, veamos al capítulo 6 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6. Y vamos a ir al verso, vamos a ver, 6:11 de Corintios. Dice así: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. Eso es ser justificados, lavados. Fueron hechos santos, ahí está, fuimos santificados. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando dice ustedes eran antes así, está hablando de los pecados en los que la humanidad está envuelta, en los que se mueven diariamente, en esa rutina diaria del pecado de aquellos que no conocen a Cristo. Tú lo puedes leer en este capítulo, las obras de la carne. Pero dice: así andaban ustedes en el mundo, sin Dios, sin esperanza, en estos pecados, pero fueron limpiados. Aleluya. Fueron hechos santos. Gloria a Dios. Fueron hechos justos. Qué glorioso nuestro Dios. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 4: porque en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, justificados, santificados. Es a través de Cristo Jesús, el Hijo que Dios envió para que tú y yo obtuviéramos la salvación y esa vida eterna y maravillosa que nos espera. Pero tenemos que estar en santidad. No podemos nosotros decir que somos salvos, hijos de Dios, creyentes, cristianos, y no vivir y buscar la santidad. ¿Qué significa buscar la santidad? El apartarnos de la corriente de este mundo, el apartarnos del pecado. Y te lo voy a enseñar en este día. Si vas conmigo a Romanos, y vamos a ir allá. Romanos, vamos a capítulo, en Romanos, vamos a ir al capítulo 12 de Romanos. Aquí está lo que significa el santificarse. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esto es santificarnos. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué maravillosa la palabra de nuestro Dios. Y en Hebreos, vamos a Hebreos ahora. Vamos a ir al capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Capítulo 10, versos 10 y versos 14 de Hebreos 10. Perdón, dice Hebreos 10:10.
Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Ahí está, una vez más, nos separara del mundo y del pecado una vez y para siempre. Esto es la salvación. Hemos sido salvos para siempre por medio de Cristo Jesús. Y en el verso 14 dice, pues mediante esa única ofrenda, o sea, el Cristo al ofrecerse, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Ahí está otra vez esta seguridad de la vida eterna y de la salvación. Dice que nos perfeccionó para siempre. Ahora, estamos perfeccionados posicionalmente. Esto es lo que significa. Dios nos ve ya perfectos. Pero activamente en nuestro diario caminar estamos buscando la santidad, esa perfección. Posicionalmente ya somos perfectos delante de Dios, pero prácticamente aún estamos en el proceso de santificación, de perfección, y eso se logrará el día que Cristo venga por su iglesia, por nosotros. La santidad, como te lo dije, Dios nos santificó, nos separó, pero diariamente incluye nuestro esfuerzo. Es decisión de cada uno de los hijos de Dios. Es el libre albedrío que Dios nos ha dado. Esto no significa que podamos escoger como nosotros querramos. El libre albedrío es escoger, pero nos dio su palabra, nos dio la sabiduría a través de su Espíritu Santo para saber escoger lo que le conviene a nuestro espíritu, lo que agrada a Dios, que es la santidad. Ve conmigo aquí a Primera de Pedro. Estamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice así: pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Ahí está, práctica. Esa es la práctica diaria. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. En Hebreos también vemos que el escritor nos dice que debemos de buscar la paz, pero también la santidad, sin la cual nadie podrá ver el rostro de Dios. La pregunta en este día: ¿estás gozando de estos beneficios? ¿Tienes tú la seguridad de la salvación? ¿Tienes comunión con Cristo diariamente? ¿Gozas de su amor? ¿Sabes completamente que has sido justificado, que has sido regenerado? ¿Sabes completamente que gozas tú de esa vida eterna y estás seguro de que si este día Dios decide llamarte a cuentas, tú puedes decir, ahí estaré en su presencia gozándome por la eternidad? ¿O hay un temor en ti que si al morir tú no sabes para dónde vas a ir? Este es el día en el cual necesitamos autoexaminarnos y decir, ¿estoy realmente en Cristo? ¿Estoy realmente en la salvación? ¿Realmente estoy buscando la santidad? ¿Realmente amo a Cristo tanto como para yo obedecer sus mandamientos, para no avergonzarme de Él ante el mundo? Estos son los beneficios, pero son exclusivos a aquellos que aman a Dios, aquellos que realmente se someten a la obra del Espíritu Santo para buscar esa santificación y por ende, por motivo final, por objetivo final, por meta final, el estar en la presencia de Dios por la eternidad. En este día examinémonos, y tú, amigo, si estás escuchando y no has entregado tu corazón a Cristo, este es el día de salvación. Declárale tus pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra. Y dile que le necesitas, que necesitas su salvación, que te dé su espíritu y te ayude a vivir diariamente para obedecerle, para amarle, para amar su palabra, para que estés listo para ese día en el cual tengas que partir de este mundo hacia la eternidad. Hay solamente dos destinos en la eternidad: la gloria o el infierno. No hay otro destino, no hay nada más. Y la decisión es nuestra el día de hoy. Dios pone delante de ti
la vida o la muerte, y tú eres quien escoge. Te invito, amigo, busca a Dios y busca un lugar donde se predique su palabra, su evangelio, donde crezcas a amarle cada vez más y a servir en su obra. Gloria al nombre de nuestro Dios. Hermanos, gocémonos por estos beneficios de los cuales podemos disfrutar diariamente de parte de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento precioso por recordarnos acerca de estos beneficios, los cuales se nos han asegurado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, Señor, aunque no lo merecemos, pero tú en tu infinita gracia y misericordia decidiste enviarlo para acercarnos a ti, para reconciliarnos contigo, Señor, y así ofrecernos la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por la comunión que tienes con nosotros a través de tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, la cual nos enseña tu perfecta voluntad. Permítenos someternos a ti y andar en tu voluntad diariamente. Permítenos el demostrar nuestro amor a Cristo al obedecerle y al testificar con nuestra vida diariamente que Él realmente mora en nosotros, que nos ha cambiado, que nos ha regenerado, que nos ha transformado, que nos ha santificado, y ayúdanos a vivir con esa esperanza gloriosa de ese día en el cual podamos ver ese rostro hermoso de nuestro Salvador y podamos estar en tu presencia eternamente para alabarte y glorificarte, para servirte por el resto, Señor, de la eternidad. Gracias en este día. Yo te ruego, bendice a cada uno de los que han estado escuchando este mensaje, este estudio, Señor, esta meditación. Yo te ruego, Señor, que toque los cuerpos también de aquellos que necesitan salud, Padre. Toca las mentes, los corazones, las almas, los espíritus. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, y ayúdanos a ser testigos fieles de ti. Te damos gracias en este día, en el nombre maravilloso que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Señor, para gloria de nuestro Padre y nuestro Dios. Gracias te damos, eterno Dios. Amén. Que Dios los bendiga, Dios les guarde, Dios les use, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Pongan todos paz, tenga de todos misericordia. Que el amor del Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. La familia Pastoral Méndez les ama, estamos orando por ustedes. Que Dios les guarde y les bendiga y que les use esta preciosa semana para hablar de sus maravillas. Hasta la próxima.